necesito que le demos un aplauso fortísimo, no solamente a ellos, sino a todos los que van a seguir saliendo. Hay algo que tenéis que poner en valor, porfi, y es que cada vez que hay un anuncio de alguna de las empresas colaboradoras, está hecho con un amor increíble y además con estos mensajes tan bonitos, solidaridad, todo a favor, el te escucho, esa empatía. Entonces, las abuelas, es de bien nacido ser agradecido y de repente, por técnica, yo me he emocionado como he conocido a Andrea, digo, venga, que salga ya. Y hemos dicho, el vídeo. Y estaba dentro, no tengo palomitas porque luego se nos seca la boca como hablábamos ayer. Mejor la chuche que te hidrata. En cualquier caso, hidrataos, que viene Andrea Hulbert con todo su equipo. Fuerte el aplauso, por favor. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan temprano. Para los que no me conocen, soy Andrea Hulbert, estoy basada en Costa Rica, soy costarricense y trabajo como árbitro internacional. Muchísimas gracias al Open, Javier y a todo su equipo por esta maravillosa producción. Pues hoy vamos, bajo esta obra tan icónica de Tutankamón, compleja y hermosa y con más de 100 años de haber sido descubierta, a tener un panel muy interesante sobre los daños ESG o ESG, que parece que podemos llamarles así. Y tengo a mi izquierda a Ana Jiménez. Ana es economista, auditora y mediadora. Es socia directora de ARSA de Forensic de Auren, con más de 20 años de análisis económico y financiero, debida diligencia, valoración de empresas e informes periciales para procesos tanto judiciales como arbitrales. Bienvenida, Ana, y por aceptar el reto. Gracias, Ana. Luego, a mi derecha tengo a Juan Jesús Valderas. Juan Jesús es licenciado en Derecho y en AD de la Universidad Pontificia Comillas. Es auditor examinador de fraude certificado. 25 años de experiencia en investigaciones y periciales. En la actualidad lidera la práctica de disputas de investigaciones de Árboles y Marsal en España y está acreditado como experto en cuantificación de daños. Además, preside el grupo de trabajo de peritos del CIAM-CIAR. Pues bienvenidos al Museo del Cairo. La máscara funeraria de Tutankamón es una de las piezas más emocionantes y emblemáticas de Egipto, con macizo de oro de 23 quilates y descubierta en 1922. Compleja y llena de incógnitas, así es nuestro tema de hoy, de los ESG. Para hoy decidimos enfocarnos en una explicación sobre los daños ESG, pero también puntualizar específicamente en lo que nos parece que es un tema que hay que abordar desde los procedimientos tanto judiciales como arbitrales y que es el daño reputacional para la empresa, y vamos a ahondar sobre ese tema en un segundo. Entonces, para empezar, Ana nos va a contextualizar sobre lo que son los daños ESG y sus distintas formas de cuantificación en un contexto que hemos creado de un caso de una empresa con una gran reputación que vende ropa, que tiene un contratista que se encarga de la fabricación de la ropa en otro país no europeo y en donde resulta que se ha filtrado la noticia de que este contratista emplea trabajo infantil en la fabricación de las prendas de vestir que se venden en la tienda de la empresa A. La noticia se filtró en los medios, generó un gran escándalo supremamente grave y de eso entonces vamos a hablar. Ana, te doy la palabra. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al Open, como siempre, sobre todo por estos escenarios tan espectaculares que montáis siempre, que son una maravilla. A ver, antes de entrar en el ejemplo puntual, un poco por hacer una introducción un poco general, es verdad que lo que son los daños de ESG, pues claro, contemplan un espectro muy amplio, porque realmente pues el incumplimiento o sea, hay muchísima normativa relacionada con las tres patas del ESG, la social, ambiental y gobernanza. Claro, el incumplimiento de cualquier normativa relacionada con esto pues supone puede conllevar pues una reclamación de daños de esta materia, ¿no? Por parte de los que estén afectados, que pueden ser empleados, consumidores, inversores, comunidades locales, bueno, pues diferentes agentes.
Como digo, claro, el espectro es muy amplio porque pues desde el punto de vista medioambiental pues puede afectar a todo el prestigio y la capacidad que tenga una compañía de gestionar de manera responsable el tema de medio ambiente y, por tanto, pues puede haber daños relacionados con las emisiones de gases del efecto invernadero, con temas de gestión de residuos, con tema de cambio climático, con tema de biodiversidad. O sea, hay un montón de derivadas y un montón de normativa relacionada con esto. Por la parte social, muy importante, está todo el impacto en las personas, tanto de dentro como de fuera de las compañías, ¿no? Todo el tema de condiciones laborales, derechos de los trabajadores, todo el tema de los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo. O sea, nuevamente hay multitud de normativas y de cumplimientos que pueden generar un incumplimiento, ¿no?, valga la redundancia, en tema social. Y gobernanza, muy relacionado con tema de compliance, aunque realmente compliance está un poco relacionado con todo, pues hablaríamos de tema de fraude, de tema de corrupción, pero también de tema, bueno, de buenas prácticas, pero también, por ejemplo, de la composición del Consejo de Administración, remuneración de consejeros, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, lógicamente, pues claro, la cuantificación de estos daños que vulneran estas obligaciones, pues podemos decir realmente que tienen dos derivadas. Tienen la derivada tradicional, o sea, realmente lo que es un daño directo y tangible, que hablaremos ahora con el ejemplo que planteaba Andrea, que eso es pues el enfoque tradicional, pero luego también tenemos una pata mucho más intangible o subjetiva, ¿no?, que es la parte que comentaba Andrea del daño reputacional. Entonces, claro, la cuantificación de los daños es compleja porque hay que unir, hay que mezclar estos dos tipos de metodologías, lo que es el método tradicional y métodos, bueno, pues más subjetivos, creativos, podemos decir, ¿no?, creativos para cuantificar lo que puede ser el daño reputacional. Entonces, en el ejemplo que ponía Andrea, pues cuáles serían los daños, en ese caso, los daños tradicionales, ¿no? Aquí hablaríamos del típico daño emergente y lucro cesante que se puede producir, ¿no? El daño emergente, ¿qué serían? Pues serían las sanciones, por ejemplo, que debido a una falta de diligencia debida en la cadena de suministro, pues ha incumplido, ¿no?, y puede tener algún tipo de sanción, y cualquier otro tipo bueno, pues de multas o relacionadas con temas regulatorios o similares. Luego, otro daño emergente sería que, claro, respecto a esas prendas fabricadas por el proveedor que ha tenido este problema, pues hay que retirar esas prendas del mercado. Pues toda la retirada de las prendas, con los costes logísticos que eso supone, también hablaríamos de un daño emergente. Pero claro, luego hay que buscar proveedores alternativos, porque ya no puedes trabajar con tienes que buscar proveedores alternativos, identificarlos, ver que cumplen los requisitos de ESG para que no te vuelva, obviamente, a pasar lo mismo, ¿no? Pues todo esto también tiene unos costes asociados. Y luego también hay un tema importante en este tipo de temas, que es los gastos de investigación y de recopilación de evidencias, ¿no?, para ver realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado en esa cadena de suministro, depurar responsabilidades e investigar el resto de cadena de suministro para ver los riesgos que tienes pues, asociados a estos temas de ESG y tenerlos identificados. Eso sería una pata tradicional, que sería el daño emergente, y luego otra pata tradicional, que sería el lucro cesante, pues de la pérdida de ventas que ha tenido por esas prendas que tiene que retirar. Pero es más, puedes haber tenido también un lucro cesante porque hayas dejado de vender en general prendas de otro tipo, aunque no fueran las que venían relacionadas con ese proveedor. Y eso sería la pata. Pero claro, el tema más importante y que queríamos un poco traer hoy aquí es esa parte de daño intangible, ¿no?, de lo que es el daño reputacional. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar ahora. Muchísimas gracias, Anne. Pues pasamos contigo, Juan Jesús, y la idea sería, bueno, ¿qué es un daño reputacional? ¿Qué obstáculos presenta esa cuantificación? Y ahora Ana nos hablaba del lucro cesante. ¿Cómo separo con transparencia el lucro cesante de ese daño reputacional? Muchas gracias, Andrea. Para empezar, 5 segundos de agradecimientos. Gracias a mis compañeras, gracias al Open, a Sonia, a Javier por dejarme un año más ser un pequeño trocito de todo esto, y sobre todo gracias a los que estáis aquí,
que sois unos valientes y unos cumplidores, tenéis mi amor y mi reconocimiento, ¿no? Lo del amor lo digo en línea con los sentimientos de los que Javier nos hablaba ayer. Y ahora, enlazando con lo que me planteabas. El tema este del daño reputacional es un tema del que a mí me encanta hablar últimamente y que me interesa mucho porque es difícil. Si fuera fácil no tendría tanta gracia y tiene muchas dificultades. La primera, esa percepción de que puede ser una cosa un poco etérea, un poco intangible, un poco difícil de concretar, de traer, de bajar a tierra, ¿no? Y luego, en particular, además, esa frontera con el tema del lucro cesante a la que voy en un segundo. Yo lo primero que quiero aclarar es que el modo en que yo intento enfocar esto es, cuando hablo de daño reputacional, estoy hablando de daño patrimonial. Trato de alejarme de cualquier cosa que tenga que ver con la noción de daño moral o de daño punitivo. Esos son otros territorios que no tienen nada que ver con lo que yo intento abordar aquí. La segunda cosa que creo que merece la pena decir es que yo he visto situaciones reales y creo que seguramente todos los que están aquí han visto alguna en las que todos sabemos que se ha producido un daño reputacional y que ese daño reputacional va a tener un efecto económico, patrimonial en el largo plazo y, sin embargo, no se reconoce ningún tipo de compensación. ¿Por qué? Porque es difícil de cuantificar, porque abogados y árbitros y también profesionales encuentran difícil ofrecer una cuantificación que puedan valorar como sólida, ¿de acuerdo? Y yo sobre este punto quiero decir una cosa, y es, evidentemente, una cuantificación de daño reputacional ha de basarse en algún tipo de estimación. Y, por lo tanto, necesariamente incorporar un grado de subjetividad y de dificultad y de incertidumbre. Pero, bueno, todos los días tribunales, tanto ordinarios como arbitrales, trabajan con estimaciones cuando reconocen una compensación por lucro cesante, que por definición se ha de basar en una estimación, ¿vale? Con lo cual, esto ya forma parte del menú diario. Lo que tenemos que entender es que si tratamos de aproximarnos a una cuantificación de daño reputacional con una estimación, lo que tenemos que exigir es que nos ofrezcan la mejor estimación posible. La mejor posible, que nunca será perfecta, que siempre traerá esa subjetividad e incertidumbre. ¿Cómo lidiamos con la subjetividad y con la incertidumbre? Bueno, jueces y árbitros tienen medios para lidiar con esa incertidumbre. El poder de moderación, el contrastar análisis de sensibilidad que te permitan colocarte en un terreno prudente. Hay formas de lidiar con esa incertidumbre. Y ahora ya sí salto a la pregunta que tú me lanzabas. Y voy a tratar de desarrollar, a partir del ejemplo que nos dabas, una idea, ¿no? Digamos que esta compañía, que se dedica a la fabricación y venta de prendas de ropa, tiene una serie de contratos de suministro de ropa para otros fabricantes en otros países, no sé, para el ejército, fabricando uniformes, ¿no? Y como consecuencia de este escándalo reputacional, esos contratos se cancelan. Exacto. Bueno, pues parece claro que podemos hablar de lucro cesante en ese terreno. Oye, yo tenía un contrato en curso y me lo han cancelado. Ahí está claro que podemos hablar de lucro cesante. Pero es que también esta empresa en ese momento estaba en un proceso de licitación para ganar un nuevo contrato. Una licitación competitiva en la que estaba compitiendo con otros 2 o 3 oferentes. Y claro, como consecuencia del escándalo reputacional, pierde toda posibilidad de ganar ese contrato. ¿Esta pérdida es lucro cesante? ¿Lo podemos llamar lucro cesante? Porque todavía no tenía el contrato, pero tenía una posibilidad de ganar el contrato que algún valor económico tendrá. O es ya, nos lo llevamos a la parte del daño reputacional, ¿no? Pero es que vayamos más allá, es que esta misma empresa, en su día a día, en su operación diaria, lo normal es que siguiera tratando de vender ropa al mercado y de presentarse a otras licitaciones para vender ropa a entidades u otras empresas, ¿no? Y este daño reputacional, sin duda, puede hacerle mucho más difícil incluso entrar en los procesos competitivos, ¿vale? Que no le permitan entrar. ¿Y esto cómo lo valoramos, ¿no? ¿Cómo le asignamos un valor a esto? Entonces, está claro que no es fácil dibujar una línea que sea universalmente válida para todos los casos entre ese lucro cesante
y lo que podríamos llamar el daño reputacional. Pero ignorar la parte del daño reputacional es simplemente injusto. Aplícale la moderación que tú quieras, exige, como decía, la mejor estimación posible, pero no puedes ignorarlo. Y si eres capaz de tenerlo en cuenta, luego, ¿en dónde establezcamos la frontera? Pues para eso, obviamente, en función del caso, se pueden utilizar distintos criterios. Yo, en este caso, si no me dejan hablar de daño reputacional, voy a tratar de meter la licitación en el lucro cesante, pero si considero los dos elementos, esa licitación de la que me han sacado, pues a lo mejor en realidad igual encaja mejor dentro de la parte de daño reputacional. Por último, quiero también apuntar que hay muchas maneras de abordar una cuantificación de daño reputacional, que no hay una única. Si luego tenemos tiempo, porque tenemos menos tiempo del que yo pensaba. Porque así es. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso en particular del que estaré encantado de hablar con cualquiera si hay más tiempo, en el que, y aquí era un poco más fácil porque se trataba de una cotizada importante, en el que lo que hemos hecho ha sido un análisis en el que hemos examinado la variación de la volatilidad implícita, que no de la cotización de la acción, en una serie de eventos, 50 eventos, que tenían un impacto en la percepción pública de esa compañía y en la que al final, comparando con comparables, con índices, con otras compañías comparables, éramos capaces de identificar y de medir el impacto en la volatilidad de esa compañía. Pero esta puede ser una forma, es un poco sofisticada, puede parecer un poco abstrusa, pero es una forma eficaz y certera de hacer esa medición. Pero puede haber otras. Lo que hay que hacer es reconocer que hay que abordar en la estimación de ese daño, ofrecer la mejor estimación posible, y árbitros y jueces, por favor, escuchen, en lugar de echarlo a un lado y decir, uy, como esto no se puede medir con certeza, lo voy a ignorar, y traten de moderar y valorar, pero escuchando y teniendo en cuenta este concepto. Me parece excelente lo que nos has dicho, Juan. No sé, Ana, si quisieras agregar algo sobre este tema de este daño reputacional, que al final del día lo que conversábamos y la razón por la que se los hemos traído el día de hoy es porque nos parece que puede ser un daño aún más grave que los daños que normalmente cuantificamos cuando hablamos de ESG, que ya de por sí son complejos por el tiempo, la temporalidad, etcétera. Ana. Sí, a ver, yo quería hacer una matización respecto a la separación entre el daño reputacional y el lucro cesante, que nosotros a veces lo que hemos hecho, porque es verdad que el concepto de daño reputacional, no es no es habitual, no se plantea encima de la mesa de manera habitual, es de manera excepcional, no se suele comprar por parte de árbitros o jueces, ¿no? Entonces, una manera, como nosotros hemos planteado a veces, es que se habla de un lucro cesante pasado y un lucro cesante futuro. Entonces, esa diferencia entre el pasado y el futuro realmente va relacionado con ese daño. Va relacionado con ese daño. Y entonces, bueno, pues esa matización, ¿no?, de poder separarlo así como lucro cesante pasado y lucro cesante futuro. Respecto a la cuantificación, estoy totalmente de acuerdo con Juanje, que es un tema que no hay una cuantificación FETEN, ni muchísimo menos, pero que el daño está ahí y que hay que intentar hacer una estimación. Entonces, antes de lo que es la propia cuantificación, yo creo que hay un tema, igual que en todos los daños, que es el tema de la acreditación del daño como tal. Entonces, que la acreditación, cuando tú inviertes en explicar y en acreditar la existencia de ese daño, al final eso va unido con la propia cuantificación, ¿no? Entonces, al final el daño reputacional es un impacto que tiene la reputación corporativa de la compañía, ¿no?, que es la percepción pública que tienen todos los agentes, ¿no?, de todo el grupo de interés, y que está relacionado con los valores, con las acciones, con los resultados de la compañía, y que está muy relacionado concretamente con 4 cosas, que es la ética, la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo, que eso no es otra cosa que ESG. Por eso, los daños más habituales y más claros en tema de incumplimientos de ESG es la reputación corporativa, porque es que va relacionada justamente con estos conceptos, ¿no? Nosotros en alguna ocasión hemos intentado acreditar eso a través de determinadas empresas, dependiendo del tamaño, igual que llevan un control
y un cuadro de mando sobre determinadas métricas del negocio o cualquier otra, pues hay algunas relacionadas con la reputación corporativa. Entonces, se miden una serie de métricas que están relacionadas pues, con redes sociales, con medios de comunicación, con encuestas a clientes de manera recurrente, de manera que tú tienes un cuadro de mando, una evolución de esas métricas que valoran la reputación corporativa en el tiempo. Eso te da una medida para decir si el hecho en cuestión, en el ejemplo que decíamos, ¿no? Cuando sale la noticia, se produce aquí y yo tengo la evolución de esas métricas de reputación corporativa analizadas, ¿no? De siempre, pues puedes ver que ahí efectivamente ha habido un impacto negativo en esas métricas y es una manera de poder acreditarlo. En cuanto a la cuantificación, es evidente que una mala reputación te hace perder clientes y te hace no captar nuevos clientes y no retenerlos, y eso lleva acarreado pues, una pérdida de ventas y una pérdida de ingresos, ¿no? Pero también está el tema de la dificultad para atraer talento, que también te hace que seas menos competitivo en tu mercado, ¿no? Y luego la dificultad de obtener financiación, tanto con tus propios inversores como con financiación ajena, o el hecho de poder acceder a esa financiación, pero de una manera más cara, ¿no? Al final, todo esto, la pérdida de ventas, la financiación más alta, no poder menos competitivo en el mercado, al final en lo que te impacta es en el propio valor de la compañía o en el propio valor de la marca, ¿no? De la compañía. Entonces, nosotros en algún caso que hemos planteado este daño, lo hemos planteado como por diferencia de valor de la compañía hicimos realmente el valor de marca por diferencia entre el valor de marca, que metodologías de valoración de marca y de compañía, como sabéis, ya sí que hay metodologías comúnmente aceptadas, antes y después del hecho en cuestión, ¿no? Pero aún así ahí se te plantea el problema de la causa-efecto. O sea, tú puedes haber tenido, sobre todo en una cotizada, una diferencia de valor durante ese tiempo en el momento que se ha producido el hecho, pero esa diferencia de valor también puede venir motivada por otras cuestiones. Entonces, ahí, para poder decir, bueno, ¿qué parte de esa pérdida de valor ha venido relacionada con esto? Pues justamente ayer, viendo en Internet temas de estos, vi que había un estudio que decía que el 25% del valor de una compañía se le atribuye a su reputación. Entonces, dices, bueno, pues oye, podría ser que esa pérdida de valor que se ha producido en ese momento, pero que podría venir también por otras cosas, pues le achaco, en base a este estudio, el 25% de la pérdida de valor es la que está relacionada con el tema reputacional. Entonces, sería una manera de tal. Como decía antes Juanje, la idea es obtener una estimación razonable. La idea es empezar a poner encima de la mesa determinadas cuantificaciones, que sea más habitual que se vea este tipo de daños y las cuantificaciones, para que se empiece a generar una confianza en los abogados, en los árbitros, en los jueces, para que puedan realmente acogerse a una estimación que consideren que es razonable. Nosotros tuvimos un caso que lo hicimos a través de como os decía, la diferencia de la valoración de la marca, pero no sé si se me oye, Sí. que de repente se me va. Te he interrumpido un segundo, pero ahora se te oye. Vale. Pero lo que hicimos fue, la compañía no monitorizaba su reputación corporativa de ninguna manera, y entonces lo que hicimos fue unas encuestas ad hoc de la percepción pública que tenían los clientes, que en este caso eran los que habían tenido, realmente los que habían sufrido el daño, ¿no? El impacto. Entonces, hicimos unas encuestas a los clientes para ver cómo valoraban ese hecho en cuestión que había pasado. Claro, el tema de las encuestas es un mundo, o sea, porque por supuesto tienes que contratar a una empresa especializada, porque según cómo hagas las preguntas abiertas, cerradas, preguntas que parece que motivan a contestar una determinada cuestión y entonces te las echan para atrás. Bueno, que nos costó muchísimo montar esas encuestas, las preguntas que realmente creíamos que luego podían ser válidas, ¿no? A partir de ahí obtienes una serie de porcentajes de clientes que dicen que van a dejar de comprar, clientes que dicen que comprarían pero con una bajada de precio, clientes que dicen, y con todos esos porcentajes, pues lo que hicimos fue modular esa pérdida de valor de marca que había, ¿no? Bueno, pues es otra manera. O sea, al final son estimaciones, intentar hacer las estimaciones más razonables posibles dentro de que no hay una metodología FETEN, pero es evidente que existe un daño
Y entonces sea, intentar ponerlo. Estamos frente a una metodología para valorar un daño reputacional que creo que ha quedado claro que existe y hay que ver la métrica, el nexo causal, las formas de mitigar ese daño, al mismo tiempo de cómo asignarle un tiempo a la medición de ese daño. Supremamente complejo. Y todo esto supremamente complejo, sobre todo frente a la actitud que tienen los tribunales, tanto judiciales como arbitrales, de que aunque tengan una pericia concreta, tienden a no dar nada por el daño reputacional, eso sucede con bastante frecuencia, o a dar algo. Y eso es precisamente lo que queríamos hablarles, lo que queríamos dejarles hoy, y es evitar que hayan indemnizaciones que sean especulativas por parte de los tribunales. Y eso está tanto en manos del abogado, que esté seguro de cómo está presentando su caso, y de su equipo de expertos, como los que tenemos aquí, que sean capaces de hacer esa preparación adecuada y de defenderla frente al tribunal, para que el tribunal no sienta que tiene un poder de moderar el daño calculado. ¿Ok? Juanje, no sé si quisieras en los 2 minutos que nos queda hacer una pequeña conclusión, luego tú, Ana, para nuestro hermoso público. Vale, muy rápido. Subrayar algo que ya habéis dicho, y es que en particular en este contexto de ESG, y por eso merece la pena hablar de este capítulo de daño reputacional, es precisamente este tipo de daño el que puede acabar siendo el más importante. Entonces, si de todos los conceptos de daño que puedes considerar acabas por ignorar el más significativo, Exacto. estamos haciendo un mal trabajo. Algo no estamos haciendo bien ahí, ¿no? Y yo creo que eso subraya la importancia de abordar este asunto. Segundo, totalmente detrás de todo lo que ha apuntado Ana, ¿no? La participación de expertos en comunicación. Los expertos en comunicación, además de confirmar la existencia de un daño, pueden aportar un primer punto de apoyo en términos de valoración. Normalmente las firmas de comunicación emplean métodos que tienen que ver con cuál sería el coste de una campaña de medios que ayudara a recuperar el daño sufrido. Ojo, que eso a veces es posible y muchas veces no. ¿Vale? ¿Cuál sería el coste equivalente del espacio que en medios ha recibido el asunto que ha provocado ese daño reputacional? Bien, yo creo que son solo puntos de partida, ¿de acuerdo? No ofrecen una cuantificación completa, pero es un punto de partida. Hemos hablado de investigar o tratar de evaluar posible pérdida de ingresos a futuro. Ana apuntaba con mucho acierto, mayores costes de financiación, mayores costes a la hora de atraer talento. Y respecto al tema del nexo causal, y voy a tomar, no puedo tomar mucho más tiempo. El tema del nexo causal es importante. Yo lo que digo es, he visto sentencias y laudos en los que se reconoce la existencia del daño y del nexo causal y, sin embargo, se nos dice, pero te doy 0 porque no estoy seguro sobre la cuantificación. Bien, hay peritos y árbitros, tenemos trabajo. Ese es mi punto. Sí, yo la única conclusión era justamente eso, que es el reto lo tenemos más nosotros para ser capaces de explicar y que realmente a los árbitros y a los jueces les llegue y entiendan la metodología que se ha utilizado, ¿no? Porque, claro, hay veces que por nuestra parte se utilizan metodologías súper complejas que realmente al final no se acaban de entender por parte de los árbitros y de los jueces, y entonces es muy difícil, porque claro, yo me pongo en su lugar, es muy difícil dar ese daño, ¿no? Entonces yo creo que el reto lo tenemos nosotros justamente para esto. Bueno, Ana, pero un poquito ellos también. Sí, muchísimas gracias. La pantalla dice Time's Up. He tenido los mejores expertos a la par mía, así que espero que lo hayan disfrutado y que hayamos podido dejarles algo para su desarrollo profesional. Gracias por tenernos aquí. Un aplauso para mis expertos. Por favor. Espera. Gracias, Andrea. Porque había echado pocas. Ya os traía las chuches, pero encima con la carcajada final pues he rellenado el vaso. Okay. A mi zona de la verdad absoluta, que antes Juan me decía, uy, dices absoluta, absoluta, absoluta. Anda. ¿Cómo lo habréis hecho de bien? Que se os ha dado 5 minutos más. ¿Cómo lo habréis hecho de bien en este rato que habéis despertado a las musas que me las habéis traído que estaban mira, sopas? no las Y que vi. Irene estaban ahí dormiditas. Luego lo tengo que decir, pueden venir más armoniosos, ni que se hubieran puesto de acuerdo con este look crema que están los tres como pinceles. Y os lo tengo que decir, esa dulzura de Costa Rica que tienes, Andrea, parece un morning. Para nuestro querido público, ¿tú sabes lo que lo agradecen? Que hayas dicho eso, que les trates así. Y yo me quedo con la parte que decían un amigo de las musas. Sócrates decía,
que tu reputación será, sí, que dependerá de lo que te esfuerces en ser lo que quieras parecer. Así que mientras nos esforzamos, yo pido este fortísimo aplauso y os doy, por favor, las chuches que os habéis ganado.